Ya estoy viendo. ¿Ah? Ahí Sí, estoy grabando. ya. Chao, nos vemos, hablamos. Matías, está ahí con prendido el micrófono. Ya. Muy buenos días a Reproducir. todos. Llegó marzo, así que partimos nuevamente con nuestro calendario académico y con las reuniones de los viernes. Tenemos la suerte de que ya llegó el doctor Raimundo Vial, cirujano, traumatólogo del equipo de rodilla. Él hizo la beca en la Católica, hizo el Fellow, trabaja también en la Mutual de Seguridad. Y nos queda pendiente que nos presente un poco su experiencia en Estados Unidos, que estuvo más o menos un año ya realizando medicina deportiva y algo de rodillas, así que ahí nos va a contar. Pero ahora nos va a contar un poco de inestabilidad patelofemoral, ¿ya? Una, una charla un poco de este tema. Así que muchas gracias, Ray, por la presentación y nos queda pendiente que nos des la experiencia. ¿Ah? De Así todas que maneras, más eh, adelante. lo Y quise sumar en esta bienvenido, Ray, presentación, pero nuevamente. gracias por la presentación. Quise sumar la experiencia a esta presentación, pero la, la amplitud del tema me la ganó y no me va a dar para hablar en una hora de toda esta cuestión. Muy bien, dale nomás. Así que, bueno, hoy día les quería hablar de la inestabilidad patelofemoral, de la revisión de este menú a la carte, que fue popularizado por el grupo francés de la Escuela de Lyon. Eh, Principalmente porque es un tema que muchas veces es difícil de abordar, o sea, tiene muchos aspectos y en la época en que uno está aprendiendo sobre este tema, es fácil confundirse, fácil enredarse. Entonces, lo primero para que entendamos un poco la magnitud del problema de la inestabilidad patelofemoral, tiene una incidencia que en general no es tan alta, pero es alrededor de un 5,8 a 7 por cada 100.000 personas al año y se concentra, eso sí, en mujeres jóvenes, o sea, la incidencia en mujeres de 10 a 17 años es varias veces más la del grupo general, pues siendo hasta 33 por cada 100.000 personas al año. Y es importante porque afecta significativamente la calidad de vida, eso lo vemos con escalas funcionales como el score de KUS, y vemos que los pacientes no solamente tienen bastantes síntomas y dolor y tienen afectadas sus actividades de la vida diaria, sino que principalmente se afecta su capacidad de hacer deporte, el score de KUS en un puntaje de 0 a 100, siendo 100 lo máximo, llega a un 35% en promedio en los pacientes con inestabilidad patelofemoral recidivante, y también la calidad de vida percibida por los pacientes también llega a un puntaje de 35 sobre 100, o sea, afecta significativamente la vida de las personas. Y no solamente afecta en el momento particular, en el fondo, sino que también, si lo pensamos cuáles son las consecuencias a futuro, tiene una inestabilidad patelofemoral, va a producir un daño precoz del cartílago articular y vamos a tener una artrosis patelofemoral precoz. Se ha visto que el riesgo de desarrollar una artrosis de años después de un primer episodio de inestabilidad patelofemoral es 8 veces el riesgo de una persona que no tiene esta inestabilidad. Entonces, vamos a empezar a hablar de la inestabilidad patelofemoral hablando de los estabilizadores de la articulación patelofemoral. Entonces, vamos a mencionar que la patela se va a estabilizar dentro de la rodilla mediante estabilizadores óseos y estabilizadores de partes blandas. Dentro de los estabilizadores óseos tenemos la tróclea femoral, la alineación coronal, vamos a ver un poco con más detalle, la alineación rotacional tanto del fémur como de la tibia. En relación a la estabilidad ósea dada por la tróclea femoral, esta es una estabilización que eh, ocurre dentro de los primeros 30 a 40 grados de flexión, o sea, desde que la rodilla está en extensión hacia esos primeros 40 grados de flexión. Se ha visto que los pacientes que tienen una inestabilidad patelofemoral tienen una alta frecuencia de una displasia de la tróclea, o sea, la contención de la canaleta, que es la tróclea femoral, es o menor o inexistente. Se puede clasificar esta displasia de la tróclea o esta pérdida de la concavidad de la tróclea de acuerdo a la clasificación de De Jur, pero existen múltiples medidas que se pueden ocupar como el ángulo del surco, la profundidad de la tróclea, la inclinación lateral de la tróclea o la altura del bump. No los quiero marear con cómo se hace cada una de estas mediciones porque van a ser demasiados datos, pero sepan que la tróclea femoral es uno de los principales estabilizadores óseos de la articulación patelofemoral. Principalmente
Importante, por ejemplo, cuando uno tiene, o se hace evidente esta estabilidad, cuando uno tiene una displasia de alto grado. Fíjese en esta imagen que está con una letra A la izquierda, en que la tróclea funciona prácticamente como un escudo, vamos a decir, que impide la entrada de la patela hacia la tróclea y hacia la tróclea distal cuando estamos con la rodilla en extensión. Otros estabilizadores óseos que hay que considerar son la alineación coronal. Si tomamos en cuenta que un ángulo mecánico normal, o sea, desde el centro de la cabeza al centro de la rodilla, y del centro de la rodilla al centro del talo, es de entre 0 grados a 2 grados de varo. Mientras más valgo sea este eje mecánico, mayor va a ser el vector lateral que se produce sobre la patela. Lo mismo ocurre con la anteversión femoral. Lo normal es tener una anteversión femoral, que está dibujada acá, que es alrededor de 10 a 15 grados. O sea, si uno toma la línea que pasa por la parte posterior de los cóndilos, el cuello femoral tiende a estar 10 a 15 grados hacia anterior. Si uno tiene un aumento de esta anteversión femoral por la forma en que está inserto el mecanismo extensor en el cuádriceps, principalmente en la pelvis y en el fémur, se produce también un aumento de este vector lateral sobre la patela. Lo mismo en relación a la torsión tibial externa. Lo normal, aquí el rango un poco más amplio, se ha descrito una torsión tibial externa normal de entre 12, 15 hasta 30 grados, pero a mayor torsión tibial externa también hay un mayor vector lateral sobre la patela y tenemos una mayor fuerza que puede luxar la patela hacia medial. No lo había mencionado, pero recordemos que cuando hablamos de inestabilidad patelofemoral, lo clásico es que la patela se luxa hacia lateral dentro de la rodilla. Si hablamos ahora de los estabilizadores de partes blandas, podemos agruparlo en que tenemos estabilizadores dinámicos y estabilizadores estáticos. Dentro de los estabilizadores dinámicos tenemos el músculo cuádriceps, donde es el músculo que nos va a permitir controlar el movimiento patelofemoral, y el principal componente, vamos a decir, dinámico medial es el vasto medial oblicuo. Se ha visto que una hipotrofia, aquí no sabemos si esto es causa o consecuencia, ¿cierto? Pero una hipotrofia del vasto medial oblicuo disminuye la fuerza la fuerza eh, de tracción hacia medial, por lo tanto la patela tiene una mayor facilidad de desplazamiento hacia lateral, y al revés, la fascia lata por lateral se ha visto que si está muy tensa, por ejemplo, o si está firmemente adherida a la patela, puede también aumentar esta traslación lateral y se considera como un estabilizador dinámico. Dentro de los estabilizadores estáticos, tenemos un complejo medial y un complejo lateral. El complejo medial, dentro del complejo medial se han descrito distintos ligamentos que van a estabilizar la patela por medial, que son el ligamento del tendón del cuádriceps al fémur por medial, ligamento tendón cuadricipital femoral medial, el ligamento patelofemoral medial, que está ahí con la sigla MPFC en la imagen, que se ha descrito que es el principal estabilizador de la articulación patelofemoral en los primeros 30 grados de flexión. Es el que sostiene la mayor cantidad, vamos a decir, de newtons de la patela en esos primeros 30 grados de flexión. Es el más importante y recuérdenlo porque es fundamental en el momento del tratamiento quirúrgico. Tenemos también por medial el ligamento patelo-tibial medial y un ligamento patelo-meniscal medial. Por lateral, esto es un poco menos conocido, pero se han descrito también ligamentos similares, y se ha descrito que si estos son el ligamento patelofemoral lateral, el patelo-tibial lateral y el patelo-meniscal lateral, si estos están más tensos de lo habitual, pueden mantener la rótula en una posición lateralizada, o por el contrario, si estos habitualmente de forma quirúrgica han sido seccionados, podemos tener una inestabilidad iatrogénica medial, que es algo poco frecuente y habitualmente algo iatrogénico. Además de estos factores óseos y ligamentarios, tenemos otros factores asociados a la estabilidad patelofemoral, y entre estos tenemos que considerar la altura patelar, el índice TTTG, que lo vamos a mencionar ahora, y la rotación tibiofemoral. En relación a la altura patelar, hay distintas maneras de medirla. Yo les pongo acá dos índices que se miden en radiografía.
Uno es el insal salvati, que está descrito ahí con las líneas azules, que va desde el extremo proximal de la patela al extremo distal de la patela, y otra línea que va desde el extremo distal de la patela a la inserción del tendón rotuliano en la tibia. Se divide la distancia del tendón rotuliano por la distancia de la patela. El otro índice que está en rojo es el catón de Champs. Vamos a dividir la distancia entre la región antero-superior de la tibia hasta la carilla articular más inferior de la patela y la distancia de la patela en relación a su carilla articular como está dibujada. Con estos dos índices de inestabilidad patelofemoral, la verdad que es suficiente. Existen múltiples otros índices que uno puede medir. En cirugía de prótesis de rodillas se ocupan índices un poco diferentes, pero estos dos son los fundamentales para inestabilidad patelofemoral. Me faltó ahí el anotar la patela alta. ¿Desde cuándo hablamos de patela alta? Si es que tenemos un índice mayor a 1.2, también vamos a tener un cuadro un poquito más adelante. En cualquiera de estos dos índices hablamos de que tenemos una patela. Una patela alta es una patela que se demora más. Cuando uno va hacia la flexión de rodillas, se demora más en encontrar la tróclea femoral. Entonces, si tenemos que la tróclea femoral es uno de los estabilizadores de la patela, una patela que está mayor tiempo fuera de la tróclea, una patela alta, por consiguiente, va a ser una patela más inestable. Al mismo tiempo, una patela alta habitualmente se asocia a un tendón de la rótula más largo, y un tendón de la rótula más largo genera un arco de cuerda que es también más largo y permite mayor desplazamiento medio lateral. El índice TTTG, o por la sigla en inglés, índice de la tuberosidad de la tibia a el surco troclear o trochlear groove, es un índice que habla de qué tan lateralizado está la inserción distal del aparato extensor en relación a la tróclea. Y lo que se ha visto es que a mayor lateralización, obviamente hay un mayor vector lateral sobre la rótula en relación al centro de la tróclea. Sin embargo, la verdad que se ha visto que el TTTG está muy afectado por distintos componentes. Clásicamente el TTTG se ha corregido con una osteotomía de la TAT, corte que se hace a nivel de la tibia. Sin embargo, cambiar la posición de la tuberosidad anterior de la tibia puede no estar corrigiendo el origen del problema, ya que se ha visto que la rotación tibiofemoral, y esto es algo que a mí ahora me encanta, ¿cierto?, está más asociada a un aumento del TTTG que una lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia. La rotación tibiofemoral es la rotación que se produce entre el fémur distal y la tibia proximal. O sea, dentro de la articulación existe una torsión o una rotación. A mayor torsión externa de la tibia, como la tibia tiene anclado el tendón rotuliano, y el tendón rotuliano está anclado en una posición ligeramente lateral, como se alcanza a ver en la imagen, a mayor rotación externa, mayor desplazamiento lateral del aparato extensor, por lo tanto hay un mayor vector lateral de fuerza. Entonces, esta rotación tibiofemoral, la verdad que se ha visto que se asocia más a un aumento del TTG que una lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia o que otros factores. Se hace más evidente en casos como este, por ejemplo. Acá este es un caso grosero, pero fíjense en la posición en la que está el fémur distal en la imagen de la izquierda y la posición en la que está la tibia proximal en la imagen del centro. O sea, esto se ve para los que han visto, por ejemplo, imágenes de columna, cuando tienen una luxación unilateral de una faceta. Eso es lo que uno ve en la rodilla, se ve una imagen similar, en que el fémur literalmente no calza con la tibia proximal. Y fíjense cómo el tendón rotuliano va a seguir a la tibia proximal. Por lo tanto, en la imagen central se alcanza a ver que el tendón rotuliano pareciera que está bien dentro de la tibia. Pero si nos vamos a la imagen del fémur, que está a la izquierda, vemos que el tendón rotuliano está totalmente por fuera de la rodilla. Entonces, esto ocurre principalmente a expensas de una traslación dentro del compartimento lateral, como se alcanza a ver en la imagen de la derecha. Fíjese cómo el cóndilo lateral está totalmente anteriorizado en relación al platillo tibial lateral. Entonces, esto yo le dediqué un poquito más de tiempo porque fue una de las cosas que nos dedicamos a estudiar en la universidad con el equipo de Minnesota. Ya lo que de verdad está súper poco explotado, explorado y mecánicamente hace mucho sentido. De hecho, se necesitan rotaciones externas de solamente 2 grados en relación a la posición del fémur para identificar a un grupo con inestabilidad patelofemoral
y con rotaciones externas de 8 a 10 grados ya empezamos a encontrar grupos que tienen luxaciones obligadas de la patela. Entonces, ya tenemos una idea de los factores tanto óseos como de partes blandas y algunos factores, vamos a decir, articulares o de la posición de la rodilla que influyen en la estabilidad de la patela. Vamos a ver ahora, cuando estemos revisando un paciente, en qué cosas tenemos que fijar. Entonces, dentro del examen físico, nos vamos a fijar en la alineación. Acuérdense que el valgo era importante, entonces vamos a mirar a los pacientes de frente y por detrás y vamos a ver cómo, estando de pie, se presenta su alineación coronal. Existe una medición que puede ser al ojo como medida, que es el ángulo Q, que la verdad es que es una estimación solamente, es una estimación que es bastante imprecisa, pero permite hacerse una idea en el fondo de si el paciente está en var o valgo neutro. Y el ángulo Q es el eje que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la rodilla, al centro de la rótula, y del centro de la rótula hacia el tobillo. En relación a la rotación, podemos evaluar la rotación femoral mediante este test que está justo abajo de la palabra rotación, en la que lo que uno hace es tocar con una mano el trocánter mayor y uno, con la rodilla en flexión de 90 grados y el paciente en prono, uno rota la cadera hasta que uno encuentra el punto en que el trocánter mayor es lo más prominente posible. Ese punto en que el trocánter mayor es lo más prominente posible va a ser en la posición en que el cuello del fémur va a estar horizontal, en el fondo, al suelo, ¿ya? Por lo tanto, la posición en la que queda la pierna, si la tenemos en flexión de 90 grados, va a ser un aproximado a la anteversión femoral. O sea, por ejemplo, en esta paciente que está acá, la anteversión femoral sería de aproximadamente unos 10 a 15 grados. En relación a la torsión tibial, podemos medir el ángulo que se produce, este es un aproximado, ¿cierto?, entre el muslo y el eje intermarolar o entre el muslo y el eje largo del pie. Nos va a permitir darnos un aproximado. Estas son rotaciones que habitualmente hay que confirmar después con algún tipo de imagen. Elementos específicos o más dirigidos de la articulación patelofemoral. Tenemos la evaluación del glide, que es cuánto se desplaza la patela desde una posición neutra. Si nosotros dividimos la patela en 4 cuadrantes o en 4 cuartos, podemos desplazar la patela hacia el lateral, como se ve, por ejemplo, en esta imagen, y vamos a ver, por ejemplo, acá el borde lateral de la patela pasó a estar de A a la línea B, y el desplazamiento, si se fijan en la imagen, es de ligeramente más que 2 cuadrantes. Lo normal es que hacia el lateral hay un desplazamiento de 1 a 2 cuadrantes y que hacia medial sea un desplazamiento de 1 cuadrante. Entonces, si tenemos más o menos desplazamientos, vamos a hablar de que tenemos en las estructuras mediales o laterales o más laxas o rotas o más tensas. Al hacer este mismo movimiento, especialmente cuando desplazamos la patela hacia lateral, el paciente puede referir la sensación así que se le va a salir la rótula, y ese es el test de la aprehensión. Entonces vamos a decir que la aprehensión es positiva o negativa, y vamos a registrar también el ángulo de flexión en la que desaparece esta aprehensión. En general, a 0 grados, el paciente va a sentir la rodilla inestable, si es que tiene estabilidad, ¿cierto? Pero en la medida que llegamos a los 30, 40 o 50 grados, los pacientes ya sienten de nuevo seguridad, a pesar de que uno haga esta traslación lateral, y es porque en ese momento ya la patela está enganchada dentro de la tróclea, y esto nos permite ver más o menos, hacernos una idea de cuán displástica es esta tróclea. O sea, si tenemos una patela que hasta los 40, 50 grados todavía el paciente tiene aprehensión, probablemente esa es una tróclea que es más plana que un paciente que a los 30 grados ya siente una patela. Por último, en relación a la patela, tenemos el tilt patelar, que el tilt patelar es la posición en relación al plano horizontal de la patela, y lo normal es que el tilt patelar sea neutro, y vamos a hablar de que tenemos un tilt patelar negativo si es que la patela, la carilla anterior, apunta hacia el lateral. Entonces, si es que no podemos manualmente desplazar esta patela hacia una posición neutra, vamos a decir que tenemos un tilt negativo. Si tenemos una posición, si podemos desplazarla hasta una posición neutra, o podemos incluso hacer que la patela mire hacia medial, vamos a hablar de que tenemos un tilt incluso positivo. Otra cosa que tenemos que evaluar es el rango de movimiento y el signo de las cuotas. Chuta, espero que ustedes lo puedan ver mejor que yo, porque ese video estaba muy lindo. Pero bueno.
El signo de la J lo que consiste es que la patela, en la medida en que se desplaza hacia proximal, la patela también se desplaza hacia lateral, o sea, no solamente se va hacia proximal, sino que se desplaza hacia lateral. Y se llama signo de la J o J inversa porque la patela efectivamente hace un trayecto, en vez de lineal, hace un trayecto como de J. Lo mismo se habla de la trayecto de la J reverso cuando al pasar de una posición de la rodilla en extensión, el paciente flexa la rodilla y la rodilla salta hacia medial, hacia adentro del lateral. El rango de movimiento, que no se olvide, el rango de movimiento también es importante evaluarlo. Los pacientes que tienen a veces un signo de la J que es muy grosero, son pacientes que a veces, o una patela muy alta, son pacientes que a veces no consiguen de forma activa llevar la rodilla a una extensión completa y evitan los últimos grados de extensión para evitar tener esta sensación de que la rodilla se les sale de su posición. Bien, entonces ya sabemos entonces ahora cuáles son los estabilizadores de la rodilla, sabemos cómo el examen físico de estos pacientes, las cosas como específicas de la activación patelofemoral. Y les quería mostrar cómo enfrentamos ahora a un paciente que tiene una inestabilidad patelofemoral. Y tenemos una, un cuadro de enfrentamiento que va a ser los casos en que el paciente llega con una luxación aguda que consulta en la urgencia. Entonces el paciente llega a la urgencia diciendo, doctor, se me salió la rodilla. Y muchas veces llegan con dolor, con derrame articular, y uno tiene que preguntarles cómo les pasó esto, si les pasó con algún mecanismo de rotación. Y habitualmente dentro de este episodio de inestabilidad se describe un mecanismo en que la rodilla estaba en extensión y pasó a cierto grado de flexión. Por ejemplo, al haber bajado una escalera, al haber aterrizado desde un salto. En pacientes que tienen rodillas o rótulas, mejor dicho, muy inestables, incluso se puede producir este episodio de luxación con movimientos de giro. O sea, un paciente que se da vuelta, mira algo detrás de la cabeza y con ese giro, con el pie fijo en el suelo, la rótula también se puede salir de su posición. Entonces, es importante acá que muchas veces los pacientes refieren, no, doctor, se me salió la rodilla. Y ahí uno tiene que revisar bien que efectivamente se le salió o no la rodilla, porque es un cuadro muy diferente a una luxación de rodilla de una luxación de la mano. Ahora, por suerte, la luxación de rodilla es mucho menos frecuente. Cuando un paciente tiene una luxación de rodilla, de rótula, perdón, la rótula se reduce llevando la rodilla a extensión. Con eso habitualmente la rótula se reduce sola y no hay que hacer ningún tipo de gesto, ningún tipo de mal. Y en el servicio de urgencia, el paciente nos va a consultar, nosotros vamos a ver una rodilla como la que se ve acá en la imagen. La rodilla de la derecha es la que tuvo un episodio de inestabilidad patelofemoral y la verdad que no se ve tan diferente de la rodilla sana. Tiene un mínimo derrame articular en este caso. Y lo que vamos a hacer es dar analgesia y revisar unas radiografías para ver algunas cosas que vamos a ver a continuación. Entre los diagnósticos diferenciales que tenemos que sospechar en estos pacientes, a ver, cuando llegan con una rodilla traumática aguda, con mucho derrame articular, a veces se suele pensar que puede haber una lesión de cruzado, porque es más evidente, puede ser un poco más frecuente. Y no estábamos en esa situación, sino que estábamos en un caso de una inestabilidad patelofemoral. Pero lo que sí se suele confundir y suele pasar un poco colado es este cuadro que se llama el menisco lateral hipermóvil. La sensación que refieren los pacientes es muy similar, y algunas cosas características de este menisco lateral hipermóvil es que ocurren habitualmente desde un mecanismo de flexión-extensión, o sea, un paciente que estaba en cuclillas, por ejemplo, y estaba sin ninguna molestia, y al pararse siente que algo se le sale dentro de la rodilla. Y esta inestabilidad del menisco lateral hace también, como se desplaza el cuerno posterior principalmente, hace que la rodilla también tenga un movimiento de un giro bien particular en que los pacientes a veces se ven y sienten que se les sale una rótula. Entonces, hay que ser, um, hay que ser bastante exhaustivo en los pacientes en que llegan con estos episodios de inestabilidad patelofemoral y no tienen ningún derrame, por ejemplo, o no tienen los signos clásicos de inestabilidad patelofemoral, como la displasia de la tróclea o las cosas que revisábamos recién. Acuérdense del menisco lateral hipermóvil como un diagnóstico diferencial raro, pero que es una de las alternativas. Entonces, ya que estamos hablando de cosas raras como el menisco hipermóvil, les quería poner este caso particular en que les llega a la urgencia un paciente que tiene una luxación de la rótula no reducida. Esto en general es bien infrecuente y existe en la literatura
la descripción de este cuadro, que es como la luxación irreductible de la rótula. Fíjese cómo en este paciente las rodillas sí se ven diferentes, y tenemos en la radiografía, que es lo que pedimos en la urgencia, ¿cierto? Radiografía AP, lateral y eventualmente axial, si es posible tomarla, se ve que la rótula está fuera de su posición. En estos casos, no hay que intentar desplazar la patela, o sea, no hay que intentar empujar la patela hacia medial, porque la verdad que por eso se ha escrito en la literatura de la luxación irreductible de la rótula, porque si uno la empuja hacia medial, la verdad que eso es irreductible, la rótula literalmente está enganchada en el borde de la trompa. Entonces, lo que hay que hacer, con buena analgesia, eventualmente con anestesia intrafocal dentro de la rodilla, lo que hay que hacer es rotar la rótula. Entonces, para eso vamos a ejercer una presión en el borde lateral de la rótula, como se alcanza a ver acá. Eso desengancha la rótula, la hace girar sobre su eje, y eso a su vez permite que la rótula entre de vuelta en la articulación de la rodilla. Entonces acuérdense de eso, porque aunque es infrecuente, eh, les puede evitar tener que mandar a un paciente a pabellón a reducir una rótula que se puede reducir en box. Entonces, en urgencia de nuevo, lo que vamos a pedir son radiografía, y lo que vamos a encontrar habitualmente, lo que está acá en la imagen, las dos imágenes de la izquierda, en que podemos ver derrame articular. No puedo mostrar un cursor, pero se alcanza a ver detrás de la patela esta imagen radioopaca que ocupa el receso suprapatelar en la proyección lateral, compatible con el derrame articular, que ocurre cuando la patela golpea el borde lateral del fémur, y eventualmente, si es que puede ser más grosero o mayor, si es que se producen fragmentos osteocondrales. Y lo otro que podemos ver en la radiografía son imágenes como esta, en esta proyección axial, en que se ve una fractura avulsiva del aspecto medial de la patela, que es donde se inserta el complejo estabilizador medial que veíamos antes, o más sutil, no puedo correr mi video acá, pero debería haber una flecha ahí apuntando una tenue imagen radioopaca, eh, que corresponde a fragmentos osteocondrales, que habitualmente se producen o del borde medial de la patela o del borde lateral de la tróca femoral, justo en la zona cercana al surco terminal, donde esa pequeña depresión que tiene el fémur distal por lateral. Entonces, habitualmente después de que nosotros tenemos la rodilla reducida en la urgencia, ese paciente es un paciente que es con buena analgesia, con un tubigrip. Si es que no es necesario, puede no ponerse un inmovilizador. Se puede continuar estudiando de forma ambulatoria. Y dentro de los estudios con imágenes que podemos pedir, tenemos estas diferentes alternativas. Las radiografías, las vimos recién, nos van a permitir ver fracturas, fragmentos osteocondrales, si es que tienen algo de osteo, ¿cierto? Si tienen algo de hueso. Nos van a permitir identificar una displasia troclear, según la clasificación de Dejure, y nos van a permitir evaluar la altura patella. La resonancia es una imagen que deberíamos tener después de un episodio agudo, en especial si es que se produjo un derrame articular. En el fondo ahí algo o tuvo un golpe o tuvo una rotura, y lo que queremos en el episodio agudo es que no se nos pasen lesiones condrales, osteocondrales o cuerpos libres en el fondo que puedan molestar dentro de la rodilla. Pero al mismo tiempo la resonancia nos va a permitir también evaluar la displasia troclear a través de distintas mediciones, nos va a permitir también evaluar la altura patelar, nos permite evaluar la posición del aparato extensor con diferentes medidas como el TTG que les mencionaba antes, pero muchas otras más, y no es lo más habitual, pero permite también evaluar el perfil rotacional, o sea, se puede evaluar la anteversión femoral, la torsión tibial con una resonancia. El escáner, el TAC o escáner, la verdad que es lo que se usaba más, vamos a decir, hasta los últimos 10 años para evaluar principalmente el TG, la lateralización del aparato extensor, y también el perfil rotacional. Pero hoy en día, a no ser que se quiera ver puntualmente el perfil rotacional, es un examen que se podría omitir, ya que la mayoría de las mediciones que vamos a necesitar a continuación las podemos obtener de la radiografía y la resonancia. Con eso, especialmente en pacientes más jóvenes, nos evitamos la radiación ionizante del escáner. Entonces, radiografía y resonancia la vamos a tener prácticamente en todos los pacientes. El escáner, todavía, si es que queremos hacer un perfil rotacional, la verdad que las mediciones eh, están hechas, o sea, se han hecho en los diferentes estudios principalmente con escáner, por lo tanto, los distintos puntos de corte más conocidos
son a partir del escáner y es más confiable para el perfil rotacional que la resonancia. Entonces, escáner hoy en día, cuando sospechemos alguna alteración rotacional, cuando queramos hacer alguna revisión, como vamos más adelante de la cirugía, de estabilidad patelofemoral. La teleradiografía de extremidades inferiores a pie de pie nos va a permitir ver la alineación coronal. También la vamos a pedir en pacientes que tengan una alineación que sea, por ejemplo, evidentemente en valgo, que sabemos que es un factor que afecta la estabilidad patelofemoral. Lo vamos a pedir también en pacientes que hayan tenido una cirugía y hayan tenido una falla de la cirugía. Entonces, estas son las imágenes que eh, podríamos llegar a necesitar en los pacientes y esas son las situaciones en las que las podríamos ver. Les voy a dejar acá una tabla que hizo la doctora Tuca, que está muy buena con las diferentes mediciones, tanto en radiografía, como en resonancia, como en escáner, y en la imagen en la que se pueden medir con los puntos de corte de la normalidad y la anormalidad. Ojo que estos puntos de corte no son puntos de corte para decir que hay que operar a un paciente si tiene ese valor, pero estamos hablando ya si que pasa sobre esos valores que están anotados ahí como punto de corte, estamos hablando que son valores anormales. O sea, hay que pensar en que es un factor de riesgo y hay que evaluar si es que necesita una corrección. Bien, después de todo eso que vamos a decir que fue como la introducción, vamos a revisar ahora el tratamiento, que esto es lo que popularizó inicialmente el doctor Henry y después su hijo David Dejoux, que es el menú a la carta. Y se habla del menú a la carta porque tenemos diferentes factores anatómicos de riesgo para una inestabilidad patelofemoral y según el factor anatómico que esté alterado, si está groseramente alterado, puede necesitar una corrección quirúrgica. Entonces, han planteado este algoritmo de tratamiento que es súper ordenado. La última revisión que hicieron fue el año 2021 y nosotros hicimos una revisión de este algoritmo de tratamiento y vamos por partes. Lo primero, plantean que si un paciente tiene una inestabilidad patelar, o sea, se le ha luxado la rótula y tiene uno o máximo dos episodios, la mejor opción sería el tratamiento conservador. Si uno va a revisar la evidencia, la verdad que después de un solo episodio de inestabilidad de la patela, la probabilidad de una reluxación es en globo alrededor del 36%. Y eso, 36% a 20 años. O sea, la verdad que si tomamos en globo los pacientes, un episodio puede no justificar un tratamiento quirúrgico. Además, porque el tratamiento conservador es exitoso, o sea, devuelve a los pacientes a su función normal en el 60% al menos de los casos. Pero existen algunos pacientes, en el fondo, que tienen un primer episodio de luxación, pero que tienen múltiples factores de riesgo. Entonces, se ha intentado identificar cuáles son los pacientes que después de un episodio de inestabilidad patelofemoral tienen mayor riesgo de tener más episodios. Ahí se han creado diferentes scores, como este Patellar Instability Score, que evaluaba factores de riesgo como la edad, si es que la luxación era bilateral, la displasia en la trocla, la altura de la patela, el TTTG, el tilt patelar, y el mensaje que quiero que se de acá es que a mayor cantidad de factores de riesgo, sí hay una mayor probabilidad de que el paciente tenga una reluxación. Y lo mismo se ha intentado con similares factores de riesgo como la edad, madurez esquelética, displasia troclear, TTTG, y también a mayor cantidad de factores de riesgo, la verdad es que hay mayor probabilidad de reluxación. El equipo con el que estuve trabajando, que es la doctora Arendt, el doctor Tompkins, eh, también identificaron dentro de una serie grande de pacientes distintos factores de riesgo, entre los que estaban en el fondo la, la fisis abierta, en el fondo que habla también de una edad menor, el ángulo del surco, que habla de una displasia troclear mayor a 154, y una patela alta, considerada como un índice Salvati mayor a 1.3, y encontraron que si uno tenía 0, 1 o 2, o mientras más factores de riesgo, más probabilidad de tener un episodio recurrente después de un primer episodio de luxación. Identificaron, por ejemplo, en este caso, que si uno tenía estos tres predictores, la probabilidad de tener un nuevo episodio de luxación de la patela llegaba a ser cerca del 80%, o sea, 78,5%. Entonces, lo que tienen estos estudios, eso sí, es que son todos, estos por lo menos, a partir de series retrospectivas. Entonces,
no pueden jugársela todavía con una recomendación fuerte, es decir, mira, si tenía estos 3 episodios, hay que operar al paciente, pero la verdad que no es una maldad si un paciente tiene múltiples factores de riesgo y nosotros sabemos que ese paciente se va a volver a luxar, no es ningún crimen en el fondo plantearle un tratamiento quirúrgico de entrada. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? En un primer episodio, tomar radiografía de resonancia. No hay evidencia que favorezca el uso de inmovilización, si lo vamos a hacer según el dolor. Después de un primer episodio, vamos a intentar siempre el tratamiento conservador, esa es la mejor recomendación. Tratamiento quirúrgico para un primer episodio lo vamos a reservar en el caso de que hayan fracturas o lesiones osteocondrales que sean reparables. Y lo que les mencionaba, que existe controversia en relación a tratamiento en casos de mayor riesgo de reluxación. Entonces eso era para primer episodio o episodio aislado. Si es que un paciente ya tiene una inestabilidad recurrente, o sea, tiene 2, 3 o más episodios, la verdad que sabemos que la probabilidad de recidiva es cada vez mayor. Después de un segundo episodio, si antes hablábamos que a 20 años la probabilidad era un 36%, la verdad que la recidiva a 2 a 5 años después de un segundo episodio es del orden de un 50%. Y no solamente es molesto, es molesta la inestabilidad, sino que con cada uno de estos episodios se va golpeando la rótula al entrar y salir y es más probable que se vayan produciendo daño condral en agudo por lesión, por el golpe directo, y es más probable que se vayan produciendo daño condral también por la alteración de las transmisiones de carga, o las superficies de contacto. Entonces, con 2 o más episodios, la verdad que la probabilidad de que se siga luxando es cada vez mayor y ya se sugiere el tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico, la base de nuestro tratamiento quirúrgico va a ser la reconstrucción de este ligamento que les mencionaba antes, que es el ligamento patelo-femoral medio. Esta reconstrucción lleva bastante tiempo, pero vamos a decir que lleva unos 20 años, puede ser un poquito más, dentro del algoritmo de tratamiento de la inestabilidad patelo-femoral, y la verdad que fue algo que generó un cambio en las tasas de éxito de este tipo de problemas. O sea, después de una reconstrucción del patelo femoral medial, las tasas de reluxación son en globo bastante bajas. Hay reportes que llegan hasta el 20% según el subgrupo de pacientes, pero hay otros reportes que llegan que llegan alrededor del 0%. Entonces, en promedio, se habla de que la frecuencia de reluxación es alrededor del 1 a 2%, con buenos resultados funcionales, con buena frecuencia de retorno deportivo. Ahora, se habla de que las complicaciones en general van entre un 10 a un 26%, pero se incluye dentro de estas complicaciones a pacientes que refieren tener sensación de aprehensión, por ejemplo, que han tenido dolor persistente, y no solamente a pacientes que han tenido rigidez, necesidad de reintervención o recidiva de la inestabilidad. O sea, es un número bastante amplio porque se incluyen muchos tipos de complicaciones. Entonces, nuestra base, tenemos ahí, va a ser la reconstrucción del patelo femoral medial, y después vamos a ir a evaluar los distintos elementos en relación a la displasia de la tróclea. Tenemos que la displasia de la tróclea va a ser esta rampa que va a impedir que nuestra patela entre en el surco, sino que la va a lanzar hacia el vacío de la parte lateral de la tróclea, y sabemos que la trocleoplastía consigue lateralizar el surco troclear, o sea, achicar este TTG que teníamos antes, medializar la patela y aumentar la profundidad del surco, principalmente eliminando este bump, eliminando esta rampa que tiene la troclea cuando hay una displasia de la. Y existen diferentes tipos de trocleoplastía que se pueden hacer. La que está a la izquierda es la trocleoplastía de Beretier o de un flap delgado, en que se baja el bump sacándolo desde bajo el hueso subcondral y aplanando la tróclea contra el fémur distal. Eventualmente incluso se podría conseguir generar un nuevo surco, pero eso es más complejo. Y existe la trocleoplastía de De Jure, que lo que uno hace es sacar con distintas osteotomías el fragmento de hueso anterior y generar una nueva tróclea, un poquito más cruenta porque requiere recortar la tróclea y volver a armar. En general, los reportes actuales de resultados de trocleoplastía hablan más sobre la trocleoplastía de Beretier, que es la que está a la izquierda de las imágenes, y muestran que hay una baja tasa de recidiva, con buenos resultados funcionales, con un IKC que pasa de un promedio de 50 preoperatorio a 80 postoperatorio, con buen score de Kujala que habla sobre la eliminación de la inestabilidad y del dolor, con buenas tasas de retorno deportivo, aunque con una cierta morbilidad asociada a
la rigidez y dolor que son bastante frecuentes. Ahora, eso es lo que se puede hacer cuando hay una displasia, pero ¿lo va a necesitar nuestro paciente si es que tiene una displasia? La verdad que no siempre. Existen distintas series como esta, en que la gran mayoría de los pacientes, el 92%, tenía una displasia de la tróclea y a pesar de que no hicieron ningún tipo de troqueoplastia, tuvieron solamente 3 reluxaciones a los 44 meses. Entonces, displasia de la tróclea no es sinónimo de troqueoplastia. Y incluso en esta revisión sistemática se incluyeron 24 estudios con distintos niveles de evidencia y se compararon pacientes con cirugía de patelofemoral aislado, con cirugía de patelofemoral más troqueoplastia, y a pesar de que había menos recidiva en los pacientes con troqueoplastia, la verdad que los números eran tan chicos que la diferencia no era significativa y no hay un proceso claro en la indicación. Entonces, de nuevo, llegamos a las recomendaciones y la displasia de la tróclea se recomienda tratarla cuando el BAM, cuando el SPUR, que está por delante de en la parte anteroproximal de la tróclea, es en la resonancia mayor a 5 a 7 milímetros, cuando hay un signo de la J con resalte, cuando el paciente estira la rodilla y se le sale la rótula hacia el lado, y considerarlo en los casos principalmente de revisión, tomando en cuenta la morbilidad de la cirugía. En relación a la, la patela alta y el TTG, que son condiciones que habitualmente se tratan con una osteotomía de la TAT. Clásicamente existían estos puntos de corte de un TTG de 20 milímetros y un catón de Shams de 1.2, pero la verdad que surgen de eh, estudios que en el fondo lo que hacían era casi como, mira, sabes que los pacientes sin inestabilidad tienen un TTG de 13, los pacientes con inestabilidad en promedio tienen un TTG de 20. Entonces si tienen 20, arreglémoslo. Y ese más o menos es el origen de este valor del TTG de 20 milímetros. Entonces, el origen puede ser no el más estadísticamente correcto, eh, y se utilizaba este punto de corte en una época en que la recomendación era normalizar la anatomía antes de que existiera esta reconstrucción del patelofemoral medial. Y a pesar de que apareció el patelofemoral medial en el tratamiento quirúrgico, eh, costó que se incorporara que el TTG no tenía que seguir los mismos puntos de corte. De hecho, en relación a la patela alta, también se ocurrió algo parecido, pero se ha visto que en pacientes que tienen un catón de Shams mayor a 1.2, incluso aunque no tengan una osteotomía de la TAT, pueden tener buenos resultados. Lo mismo, voy a ir un poco más rápido, en esta otra serie, se muestra que el TTG y la altura patelar no afectaron los resultados del tratamiento quirúrgico si es que se hacía una reconstrucción del patelofemoral medial. Pero ojo, esto siempre hasta cierto punto. No podemos hacer, es verdad que no vamos a tomar los mismos puntos de corte que teníamos antes, pero no es que dé exactamente lo mismo, ya que se ha visto que si la patela es muy alta, o sea, el signo de la J, considerando, por ejemplo, un catón de Shams de 1.3, la probabilidad de reluxación después de un patelofemoral aislado es un poquito más alta. De hecho, la doctora Tuca mostró en el congreso de la SHOT, que dentro de los factores de riesgo para reluxación después de una reducción aislada del patelofemoral medial está un catón de Shams no de 1, mayor a 1.2, sino que mayor a 1.4. Entonces, patela alta sí, mayor a 1.2 vamos a hablar de que es patela alta, no necesariamente de que requiere un tratamiento quirúrgico, sino que vamos a hablar de que requiere tratamiento quirúrgico si es que es mayor a 1.3 o mayor a 1.4. En relación al TTG, existen recomendaciones de considerarlo corregible si es que es mayor a 24 milímetros en el escáner, mayor a 20 milímetros en la resonancia. Incluso algunos cirujanos hablan de que no piensan o ni siquiera miden el TTG. La verdad que yo les recomiendo por al menos mirarlo y si está muy elevado, 24, considerar una medialización de la terapia. ¿Qué pasa si la patela está muy alta? La tuberosidad de la tibia se hace una osteotomía, como está en esta imagen, se desplaza hacia inferior y se fija con 2, 3 tornillos. Hay distintas formas de fijar. En relación al tilt patelar, si la patela está muy tensa y no la podemos vertir, aquí voy a apurarme un poco, Felipe, para llegar al final. Antiguamente se hacía una retinaculotomía aislada, se cortaba todo lo que estaba en los estabilizadores laterales, pero la verdad que se ha visto que, primero, como cirugía aislada no funciona,
Segundo, asociado al patelofemoral medial, la verdad que aumenta, uno, la estabilidad medial, pero la inestabilidad medial, o sea, la rótula se puede salir medial, y lo otro, también aumenta la inestabilidad lateral, o sea, la fuerza necesaria para luxar la patela, si es que uno hace una retinaculotomía aislada, o una retinaculotomía completa, asociada al patelofemoral medial, es menor, o sea, se luxa más hacia medial y se luxa más hacia el medial. Lo que sí se puede hacer en los casos de eh, eh, en que la patela está muy tensa hacia lateral, no es cortar el retináculo completo, sino que se puede hacer un alargamiento en Z, asociado a la reconstrucción del patelofemoral medial, en los casos en que hay, por ejemplo, condropatía patelofemoral, en que hay un tilt que está mayor, la rótula está mayor a 20 grados mirando hacia lateral y que no es posible espaciarla hacia el neutro. ¿Ya? Pero la retinaculotomía aislada, por favor, la verdad que hoy en día ya no tiene mucha indicación. ¿Qué pasa con los otros factores de riesgo que vimos en relación al valgo? Se ha visto que también hay una mayor frecuencia de pacientes valgo dentro de los pacientes que tienen falla del patelofemoral aislado. Sin embargo, algo que no es ampliamente estudiado y las series publicadas muchas veces no tienen grupo control, como en este caso. En este caso sí se tomó un grupo control, pero se separaron los pacientes si tenían más o menos de 2 grados de valgo. No encontraron diferencias, pero la verdad que el grado de valgo que eligieron en este estudio era bastante bajo. Entonces, de recomendaciones en relación al valgo, la verdad que si hay un mecánico mayor a 7 grados, hay una recomendación fuerte de corregir ese ángulo mecánico, habitualmente con una osteotomía de cierre femoral medial hoy en día. Y en los casos de revisión, considerarlo si es que el ángulo mecánico es mayor a 5 grados. Si es que es menor a 5 grados, habitualmente uno puede eh, arreglársela sin hacer una osteotomía, que de todas maneras tiene bastante morbilidad. En relación a las osteotomías derrotadoras, vamos a ir directo a la recomendación. La verdad que se pueden hacer a nivel del fémur distal o a nivel de la diáfisis, si es que el valor normal de anteversión es mayor a 20 grados sobre lo normal, o sea, estamos hablando de anteversiones sobre 35, o en los casos en que hay un signo de la J grosero, este ángulo de anteversión se ha visto que este punto de corte se ha visto que se podría disminuir a 30 grados, ya que si hay un signo de la J grosero, eh, con mayor de 30 grados los resultados de anteversión, los resultados son peores. En relación a la osteotomía rotadora tibial, lo mismo, se pueden hacer osteotomías a nivel de la metáfisis proximal, de la diáfisis o de la tibia distal. Hay cada vez menor evidencia en las cosas que le he ido mostrando, y en relación a la tibia todavía existe solamente una recomendación de que una torsión tibial externa mayor a 40 grados, medida como el eje entre el ángulo posterior de la tibia proximal y el eje transmanular mayor a 40 grados, se podría en esos casos recomendar una osteotomía de rotador. Entonces, finalmente, ¿cómo queda el mono que había planteado inicialmente este trabajo? Nosotros lo agrandamos, le voy a sacar una foto a esto porque es un muy buen resumen de todo lo que pudimos hablar. Este finalmente es el menú a la carta que nosotros les podemos plantear como recomendación. Lamentablemente acá no podemos incluir todavía mi chiche, que es esto de la rotación tibio-femoral, porque a pesar de que esto lo estamos estudiando y estamos viendo que es muy importante en la inestabilidad patelofemoral, la verdad que todavía no sabemos muchas cosas de esta rotación tibio-femoral, como qué tan dinámico o estático es esto, cómo se modifica con los distintos grados de flexión, si es que existe alguna forma de modificarlo con alguna cirugía. Entonces, eso es algo que está todavía muy en pañales, y espero que en los próximos años agarre vuelo y podamos hacer algo. Eso, muchas gracias. Oye, perfecto. Muchas gracias, Ray, por la presentación, súper completa. La verdad que se la van a hacer chupete los becados esta presentación, yo creo, porque en verdad está buenísima. Es un tema súper recurrente y está muy clarito desde la parte inicial de los síntomas, los signos, de cómo hacer el estudio y este menú un poco del tratamiento. Lo encuentro buenísimo. Así que felicitarte un poco por la parte docente, porque aprendí mucho en la presentación de hoy. Así que muchas gracias. Oye, Va a como, faltar como tuve desarrollar que, la parte de infantil, con las técnicas de totalmente, esto con es todo cartílago abierto y todo. ¿Mm? totalmente, esto es todo pensando en el esqueleto maduro. Hay un mundo de inestabilidad patelofemoral en el esqueleto maduro
Eh, y lo otro, lamentablemente el tema es súper grande, entonces pídame la presentación porque tuve que ir muy rápido en muchos puntos, pero espero haber dejado por lo menos una idea de las cosas que son importantes. No, absolutamente. Sí, y eso es un tema. Y bueno, tú dijiste ahí, desde los 10 a los 17 el porcentaje alto de personas que tienen esta inestabilidad. Entonces, al final, gran parte de estos pacientes van a ser con cartílago abierto o con inmadurez esquelética. Y ahí saber que hay diferentes técnicas también un poco para los niños para reconstruir el patelofemoral o para la tuberosidad anterior de la tibia si es que hay que medializar, etcétera. ¿Ya? Así que buenísimo, felicitaciones Ray. Iba a quedar pendiente un poco el chiste de que nos muestre un poco cómo altera la rotación, un poco tibio femoral y Oye, le tengo tanta fe a esa cuestión, es que eso. hace tanto sentido, no sé cómo no lo hemos visto en todos estos años. Seba quiere hablar algo, Seba. Oye, Ray, muchas gracias por la presentación. Tu orden y tu estructura nos ayuda mucho a entender una patología que es compleja. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, Se escucha Escúchate bien. bien. Sí. súper. Oye, entonces, muy clarita la presentación, vemos que en el fondo tiene muchas aristas. Te quiero pedir, porque como había mucha información pensando en los becados y los traumatólogos generales, ¿cuándo consideras tú que un traumatólogo general podría manejar esta patología? Por ejemplo, un paciente que consulta por un episodio de luxación y cuándo tiene que derivarlo. Porque si bien tú fuiste claro que el primer episodio de luxación probablemente el tratamiento sea conservador, también como que dejaste un poco la duda de que en algunos casos podría plantearse, por ejemplo, una reconstrucción patelofemoral o algún tratamiento quirúrgico. Entonces, si nos puedes dejar bien clarito, en el fondo, cuándo un traumatólogo general podría manejar un episodio de luxación o frente a qué factores ya debiera derivarlo a un especialista, por favor. Sí, yo le diría que, a ver, la recomendación clásica, primer episodio, la verdad que tratamiento conservado. O sea, si uno quiere tomar el camino simple, primer episodio de tratamiento conservado. ¿En qué casos uno piensa, pucha, este paciente puede tener algo diferente? En cuadros sindromáticos, en general son pacientes muy jóvenes, inestabilidades patelofemorales, por ejemplo, en menores de 12 años, en general suelen tener muchos factores de riesgo y suelen tener eh, mayor probabilidad de recidiva, por lo tanto, si un paciente es muy joven, la recomendación es, está bien, primer episodio lo van a tratar de forma conservadora, pero recomienden que vea a un traumatólogo, o sea, que puedan estudiar, lo puedan seguir. En general, pacientes jóvenes y pacientes sindromáticos. Pacientes sindromáticos que habitualmente tienen inestabilidad patelofemoral, pacientes con síndrome de Down, existe el síndrome del Nail Patella Syndrome, que en el fondo son pacientes que tienen las uñas de los dedos y los codos un poco diferentes, ¿cierto? Eh, pero yo creo que esa puede ser la recomendación. Uno, como primer episodio solo, pacientes muy, muy jóvenes, diría yo. Y lo otro es los que espero que lo identifiquen, ¿cierto? Que tengan dentro de su estudio inicial alguna fractura o alguna lesión osteocondral. Entonces, para eso, que no se les pase tomar la radiografía y si es que encuentran que el paciente tiene un derrame articular, tomar una resonancia y ver que no tenga lesiones osteocondrales que sean reparables, porque eso son lesiones que se pueden tratar, pero son más tiempo dependientes. Excelente. Y probablemente podemos complementar que en el setting de urgencia, bueno, vamos a tratar como el dolor del paciente y todo, pero en el setting ambulatorio sería bueno poner en práctica todo lo que nos enseñaste de examen físico, en el fondo para ver todos los factores de riesgo que tiene el paciente y ahí ojalá en el fondo poder definir todos esos factores y quizá a futuro dentro de tu algoritmo, que fue súper bueno el algoritmo, plantear cuáles son los factores de riesgo y dentro de eso habían varios scores. ¿Tú recomendarías uno en especial? Por ejemplo, el PIS o el RIP, uno en especial. Eh, yo vine de cerca la recomendación, pero es que estuve un año completo con Lisa y con Mark y ellos tienen su propio score. Me parece que el score más sencillo, el que tiene menos factores a considerar, el que menos se les va a olvidar. Eh, entonces, me parece el más fácil de aplicar finalmente. O sea, si un paciente tiene inmadurez esquelética, una displasia de la trochlea con ángulo del surco mayor a 154, o si tiene una patela alta mayor a 1.3 en el Isa Salvati, son menos factores que uno tiene que acordarse, eh, por lo tanto es más fácil de aplicarlo. Yo diría que esa sería mi recomendación. ¿Tú, qué recomendarías tú, Seba?
Ujú. No, es un tema de discusión, pero el PIS, el Pattern Instability Score, la verdad que en el fondo tiene mucha congruencia dentro de la predictibilidad. Entonces, en el fondo es de lo más recomendable y utilizado. Así que me parece que es un súper buen score. Pero a futuro, en el fondo, yo creo que ese es un tema bien relevante. ¿Cuál es el score ideal? Así que otra línea de investigación de Raimundo. El doctor Orrego tiene una pregunta o comentario. Adelante, doctor Orrego. Hola, gracias Ray, como siempre, impecable, ¿eh? Impecable, nada más que decir. Y ahondando en lo que dice Sebastián, en el setting de traumatólogo general, en urgencia, es evidente que una rodilla con sospecha de luxación y con derrame, o cualquier rodilla con derrame, hoy en día es sinónimo de resonancia. Pero yo quiero saber si en los enfermos que tienen episodios de luxación sin gran derrame, el estudio de resonancia o la solicitud de resonancia es recomendable hacerla en todos los enfermos igual, pensando en los becados que están en urgencia y cómo te va a llegar el paciente. Esa es una pregunta que tiene que ver con los eh, traumatólogos generales. Ahora, con los traumatólogos rodillólogos, igual a mí me cuesta todavía tragarme no hacer escáner, porque siento que los radiólogos no están tan entrenados para en forma rutinaria poder hacer todas las mediciones en resonancia. Y uno mismo, con las imágenes que le llegan de resonancia, no puede hacer las mediciones, porque necesita superposición de imágenes que no te permite hacerse la consulta. Entonces, dos preguntas. ¿Pedir resonancia siempre, aunque no tenga derrame? ¿Y cómo avanzar en este tema de estandarizar la evaluación de pacientes con luxación recidivante en resonancia, al menos en nuestra institución? Mm. Oye, mira, respondiendo a la primera pregunta, resonancia o no, la verdad que si es que hay derrame, yo recomendaría a todos que sí. Si no hay derrame, a ver, si este es su primer episodio, yo de todas maneras, aunque no haya derrame, yo lo pediría porque permite, aparte, hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. O sea, en la resonancia uno puede ver signos de inestabilidad o signos de que la rodilla se haya luxado, por ejemplo, independiente de que uno no haya encontrado el derrame articular. Si ya es un paciente, por ejemplo, que tiene múltiples episodios de inestabilidad, este es su quinto, cuarto, décimo episodio, y entró, salió, dice que es lo mismo que siempre, y no se le hinchó la rodilla, yo creo que en ese caso se podría ahorrar la resonancia. ¿Ya? Eh, pero hay que pensar que si tenemos duda diagnóstica o si pensamos que el paciente se puede haber roto algo en este movimiento de entrada y salida de la rótula, si resonancia, si tenemos claro que después de este episodio la rodilla se ve impecable, el paciente volvió a su estado normal y te ve en la consulta, uno puede ahorrarse la resonancia después de ese episodio N de inestabilidad. Seba, ¿qué te parece? Sí, de hecho, eso es lo que se recomienda. Ahora depende del setting porque resonancia en relación a salud pública, un hospital público, en la práctica es muy, muy difícil de conseguir. Por lo tanto, ahí la evaluación clínica, el seguimiento ambulatorio y un buen examen físico va a ser la clave. Pero en el setting ideal, y esta recomendación de experto, el setting ideal se recomienda siempre que está disponible una resonancia en cualquier episodio de luxación, por lo que bien decía Raimundo, para evaluar lesiones asociadas, que a veces las lesiones condrales puras no se pueden ver en la radiografía. Oye, y en relación a la otra pregunta, yo estoy de acuerdo que los radiólogos quizás, o nosotros mismos, no estamos acostumbrados a medir estas cosas en resonancia, pero creo también que es nuestra tarea, en el fondo, ir aprendiendo estos valores en resonancia también, porque a no ser que queramos ver un perfil rotacional, porque al examen físico identificamos que el paciente tiene una anteversión alterada, una torsión tibial externa alterada, creo que la capacidad de poder ahorrarse un examen, y en ese sentido, si uno se puede ahorrar el escáner, yo creo que es algo bueno, en el fondo. Nos ahorramos no solamente la radiación, nos ahorramos el costo, nos ahorramos el tiempo. Si uno se puede ahorrar un examen, yo preferiría ahorrármelo. Y en ese caso, preferiría ahorrarme el escáner. La resonancia da mucha información y nos permite ver, hoy en día sabemos, las mismas cosas que estábamos pidiendo en el escáner. Entonces,
creo que tenemos que quizás nosotros mismos buscar a que hagamos más resonancia y menos el escáner, salvo para ese efecto específico de la rotación. Sí, complementando lo que decía Ray, en la resonancia hoy día podemos hacer todas las mediciones de lateralización de la TAT, pero son mediciones diferentes. Está el TTTG y está el TTPCL, que en el fondo se evalúa a través del ligamento cruzado posterior, pero en el fondo para eso hay que entrenar a los radiólogos, está bien descrita la técnica, pero se puede solicitar resonancia con medición de TTTG y TTPCL, considerando que la medición de TTTG en una resonancia tiene valores diferentes que un escáner. Y lo otro que se recomienda, Mario, es que uno dice, bueno, ¿y cómo mido la anteversión femoral o la torsión tibial? Entonces, si el examen físico te sale normal, no debieran necesitar esa medición en TAC. Entonces, pongamos el setting, un paciente que tiene examen físico de anteversión femoral y de torsión tibial normal, podría eventualmente, como dice Raimundo, solicitar solo resonancia con cierta medición específica y considerando valores que son diferentes, que se han estudiado que son diferentes. Así que tiene unas mañitas, pero yo creo que para allá va la micro. Estoy de acuerdo. Muy bien, Ya. gracias. Oye, muchas gracias, Ray, por la presentación. Yo creo que tenemos que dejarlo hasta aquí ya un poco. Se han ido harta gente, voy a empezar las consultas y todo, ¿ya? Pero muchas gracias. Bienvenido, Ray. Muy bienvenido. Gracias. Ya. Quedan pendientes las fotos del paseo a Minnesota. No, que sí, Sí, no. contarnos la experiencia de todas maneras, ¿eh? Eso, muy entretenido, ver tu experiencia. De la Ray, cirugía de muy los bienvenido y un mil. abrazo grande. Chao, Chao, Seba. Felipe. Mario. Gracias. Chao. Bien.